Damos la bienvenida a todos. Queremos, según el Ministerio de Salud, ya San Bernardo pasó a fase 2. Así que estamos viendo ya el organismo técnico, la OTEC. Estamos evaluando ya adelantar la parte práctica, aprovechando que estamos en la fase 2, en el sentido de desarrollarlo las clases, digamos, clases prácticas, adelantar las clases prácticas en el Canelo de Nos, manteniendo el distanciamiento social, obviamente, con la mascarilla respectiva, y cada uno vamos a tener, obviamente, alcohol gel, digamos. Entonces, así que vamos a avisar con próximamente, cuando vayamos a desarrollar las clases, las próximas clases, digamos, cuando estaríamos haciendo en el Canelo de Nos, es decir, como dicen los guasos y las guasas de Lampa, a meter las manos en la tierra. No se dice la masa. Entonces, mira, ahí salió el campo. Entonces, así que vamos a estar ahí con la profesora y posiblemente el otro profesor que va a desarrollar el compostaje. Ahí estamos viendo, vamos a avisar próximamente la fecha que vamos a estar haciendo la clase práctica, adelantando la clase práctica, aprovechando de que vamos a estar en la fase 2. Bueno, y como dicen todos los estudios científicos y de investigación, estar al aire libre es lo menos contagioso posible. Son los lugares cerrados donde hay mayor probabilidad de contagio. Menor probabilidad. Pues. Sí. ¿Ah? En lugares no cerrados hay menor probabilidad de contagio. Pues. Por eso que dije yo. Bueno, según bien mayor, todos contagiados. Mayor probabilidad de contagio en los lugares cerrados, a eso me refiero. Oiga, con la variante Delta. Eso. Bueno, dicho eso, sí, dígame. Lo que pasa es que yo teletrabajo, entonces para mí se me va a hacer complicado como salir a terreno. Sí, eso estamos evaluando también, Jovita. Conversamos con Bernardo, estamos dentro de las consideraciones. Para ver alguna alternativa. Sí, sí, ahí, tal como lo está haciendo el despacho, la Natalia, quizás vamos a hacer el despacho en directo ahí con las personas respectivas, digamos. Entonces, quizás con menos movimiento, porque quizás tenemos una cámara fija directo ahí donde van a estar trabajando. Claro. Es que la Nati es bien versátil, pues, se mueve para allá, se mueve para acá, entonces, claro, ella es una modeloca. El campo de ella es muy grande, entonces tiene varios, mientras que el canal no es más reducido, sería más circunscrito el espacio. Así. Claro, ya. Pero sí, vamos a estar evaluando eso respectivamente. Son para los dos cursos que estamos haciendo, así que todos esos variables vamos a considerar los Jovitas, así que eso es. Ya, Natalia, todo suyo el escenario, y puede seguir mostrando su campo, por lo menos la parte que está más verde. No voy a mostrar la parte fea, porque estoy triste. Así que voy a mostrar toda la parte fea para que todos sientan mi tristeza y digan, ¡ay, pobre Nati! Pobre, que no quería pobre Nati. ¡Ay, chiquillos, ¿cómo están? Hola, estoy triste. En realidad yo soy súper expresiva, no sé, pero así como siempre cuando me pasa algo, como que lo cuento, lo transmito, es como que trabajé como con niños, entonces como que aprendí a transmitir mucho más. Estoy triste y les voy a contar por qué. Estoy en mi invernadero de tomates y se heló todo. Hubo helada aquí bastante fuerte, yo calculo de unos menos 5 grados, y se helaron todos mis tomates. Estoy de muerte. Como que siento que trabajé tanto, porque estos tomates están del año pasado plantados aquí. Y los planté, los cuidé, le hice cariño, les canté canciones de cuna, todo, le hice hasta una casa. Llegó la helada y no fue suficiente. Se heló igual. Miren mi plantita de tomate. Les cuento que así se ve una planta helada. Para quien nunca había visto una planta helada, así se ve una planta helada. Y básicamente, ¿por qué se hielan las plantas? Porque al estar las temperaturas tan bajas, el agua que está como adentro de las venitas de las hojas, por decir así, se congela. Entonces se expande y rompe todos esos tejidos. Entonces después suben las temperaturas, el agua vuelve a su estado líquido
y en el fondo, pero ya el tejido de la hoja se rompió. Esa es la explicación de, en el fondo, por qué se hielan las plantas. Y así se ve una planta de tomate helada. Además tiene un olor como característico, como un poquito entre como a pudrición y como así. Oye, ahí vi un tomate que está bueno. Hay que aprovechar de sacarlo para el... Ya se lo quiere comer, usted siempre pensando en la comida, por Dios. Nunca pensando en los sentimientos de las personas. Por último día, pobre Nati, saca el tomate que está ahí antes que se hiele. Natita, ¿y eso está bajo techo? ¿Igual se hielo? Igual se lo, mira, está perfectamente bajo techo. Bajo plástico. Igual Claro. el plástico no fue capaz. Celó el Golden Berry, celó el pepino. ¿Se acuerdan que yo le había mostrado que tenía un pepino fruta? También celaron los ajíes. Así se ve una planta de ají helado. No, sí, falleció casi todo. Como se salvaron esos, perdón, se salvaron esos claveles nomás. Ay, qué terrible, por Dios. Estoy triste. Menos 5 grados Celsius, pues así es el rigor. La menta se salvó, es más, ahí viene brotando. La ruda, esa cosa, las frutillas igual se salvaron porque estaban más bajos. Entre más abajo, a ras de suelo esté, más espacio tiene en el fondo el plástico para frenar la helada. Pero celaron los zapallos italianos que tenía aquí, todo cero. Se salvó un puro zapallo italiano, que es ese que está ahí. Y todo lo demás, los ajíes, todo helado. Entonces alguien a lo mejor me va a decir, ¿qué se puede hacer frente a eso? Lo que yo voy a hacer es voy a podar más o menos bajo, porque como mis plantas de tomate eran antiguas, no son nuevecitas, entonces tienen un tallo más o menos grueso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a podar más o menos a unos 50 centímetros para ver si incentivo el rebrote en el fondo. Y las plantas vuelven a brotar y en un mes y medio más podría tener tomates de nuevo. Si es que las plantas vuelven a brotar. Eso voy a hacer ahora como experimental en el fondo, lo mismo voy a hacer con los ají y los pimentones. Voy a cortar desde abajo para incentivar en el fondo los nuevos brotes. Entonces les quería contar. Hola. ¿Sí? Es como para ponerse a llorar en todo caso. Eso sí que se ve mal. ¿Por qué le digo que estoy triste? No, y entre todo lo demás que tengo helado. Fuera de broma, a mí se me hiela mucha planta en invierno, mucha. Porque aquí el clima es complejo y más encima yo hago pega para el fondo para que no. Es mucho trabajo eso, es mucho trabajo, dinero, de todo, esfuerzo, impresionante. Sí. Natalia. Hola, habla Carola. Hola, Carola. Ya, mira, te doy un consejo. Mira, si tú podas las plantas de tomate, si tú podas las plantas de tomates y te salen los brotes y cae otra helada, va a quemar esos brotes. Entonces, si tú quieres mantener la planta, yo creo que tienes que protegerla hasta que pasen las heladas y de ahí podarla para que no corras el peligro de que se hielen de nuevo, o si no va es que no las puedo mover todas las plantas. Entonces, mira, otra cosa, en el invernadero se puede hacer una doble pared. Un doble techo, sí, estaba pensando ponerle malla antihelada por debajo. Una doble pared y un doble techo. Sí. Tú dejas como un espacio de aire entre las dos paredes y eso también te permite que la temperatura, que la helada no traspase. Y el plástico es un plástico de doble temporada y el techo podría ser de policarbonato. Y ahí recién podrías parar un poco la helada que cae sobre todo el lámpara. Sí, mira, tengo bueno, yo tengo 3 invernaderos. Tengo otro que, por ejemplo, bueno, es que en realidad para los tipos de plantas que están hechos en realidad es diferente. Por ejemplo, este es de agaves y este está bien. A esto no le pasó nada. Además que están las plantas bajas y a ras de piso, entonces el plástico igual tiene un buen espacio como para en el fondo del aire para temperar. Igual este en el fondo está abierto porque quiero que estas plantas se acostumbren a exterior, pero ahí voy. Pero por ejemplo a este no le pasó nada. Este igual está hecho como de plástico y este sí tiene plástico como de invernadero. El otro tenía como plástico como común y corriente en realidad. Pero tengo entendido que las diferencias de plástico son básicamente desde la filtración UV, más que eso. Y después tengo este otro,
porque este tiene como en el fondo su cactus, y este tiene techo de como PVC, creo que le llaman como PVC ondulado, arriba tiene una totora, y este no le pasó nada, este está bien. Igual atrás lo tengo como un poco, igual atrás está como un poquito abierto, y hay plantas, las plantas altas, por ejemplo, igual se laron. Por ejemplo, ahí se ve que esta euphorbia, que en el fondo se lo un poco, pero se lo está como por ahí nomás, igual la puedo cortar y la puedo salvar. Lo mismo esta, pues esta igual la parte, como las puntas de arriba, también se ven heladas. Entonces yo tengo una cantidad de plantas heladas como importante. Pero así es el cuento nomás, pues chiquilla. Así es. Así es. Se los cuento en realidad para que... Me trae el tomate que estaba vivo todavía. Sí. Se los cuento en realidad para que, por ejemplo, para que uno como que se dé cuenta. A veces como que dice, no, a las personas como que no les pasa. Y sí, pues, mira, por ejemplo, esta, igual se laron. Aquí hay mucha planta helada. Aquí estas también se laron. Bueno, parte del proceso. Allá tengo otras más, pero igual lo bueno es que tengo como algunos hijitos, así que igual puedo seguir rescatando. Ay, pero en fin, ya. Eso era como le estaba contando yo mi vivencia, mis penas. Parto contándoles que me voy moviendo para el lado donde vamos a hacer el jardín del té, y les quiero mostrar que ya está desmalezado. Ayer yo estuve trabajando, no estuve descansando, estuve trabajando y estuve cortando palitos. No sé si se acuerdan del diseño de este jardín. Ojalá se acuerden porque lo tengo allá dentro de la casa. Entonces tengo que moverme para allá a buscarlo y venir para acá. ¿Se acuerdan que había como una especie como de jardinera que era en L? Bueno, ahí está y ahí se ve... las mangueras que ven por debajo son los riegos que yo tengo que van en el fondo a los diferentes árboles que debieran crecer grandes y fuertes. Todavía no pasa, pero en algún momento va a pasar. Entonces estas mangueras que vemos abajo son de riego. No influyen, no molestan en nada, porque en realidad como yo voy a plantar plantas entre medio, entonces si tengo la precaución de no hacer tira la manguera, no tengo ningún problema. Entonces la hice de estos polines como redondos, que en realidad me pareció como bien bonita, y ya los corté. Esto tiene dimensión 1,50, 1,10 y 40. Esas son las dimensiones que tiene esta jardinera. Y se ve así. La mía va a tener conexión a piso. No va a ser una jardinera con fondo, como lo conté la clase pasada. En el fondo un bancal, como le queramos decir. Y ahí se ve que está el espacio completamente limpio y desmalezado. Este espacio antes estaba así. Estaba así, llenito de maleza. Entonces, ¿yo qué hice ayer con el gordo es mi pololo, y él me estuvo ayudando a limpiar? Entonces, limpiamos 3. 1, 2 y 3, porque también voy a hacer otros jardines para el lado de allá. Entonces, esto ya está tomando forma. Lo que debiera hacer yo ahora es básicamente 2 cosas. Les voy a contar, eso no significa que las voy a hacer en el en vivo, pero les quiero ir contando para que por supuesto ustedes vayan entendiendo bien y cómo se hace el proceso. Primero yo abajo voy a poner una malla que para efectos míos voy a poner esta típica malla como negra, que en el fondo como que le llaman malla Rachel, que es esta que está aquí. La típica malla negra, y yo la voy a poner doble. ¿Por qué voy a poner esta malla? Porque en el fondo tengo una montonera de rollos de esta malla. Mi hermano trajo una vez como 15 rollos y ahí está, no lo ocupa nadie. Entonces dije yo en mi casa voy a poner para que la maleza no salga hacia arriba, pero el agua sí pueda penetrar, para que la tierra no pierda esa capacidad de permeabilidad que tiene. Porque si yo le pongo un plástico, no sale la maleza hacia arriba, pero el agua tampoco penetra hacia abajo. Entonces, si llueve, por ejemplo, se va a quedar el agua ahí, esa tierra no se va a regar. Entonces, por eso prefiero ponerle una malla de estas. En el fondo se la voy a poner doble. Entonces, voy a poner la malla. Yo la voy a sujetar en mi marquito de madera, pero obviamente ustedes pueden ponerla al jardín completo si quieren poner una malla antimaleza. Es súper simple. Se pone la malla, yo la voy a fijar aquí,
en mi marquito de madera, la voy a sujetar con corchete, y después cuando ustedes quieran plantar en algún lugar que haya malla, lo que hacen es le hacen una cruz así. Con un cartonero a la malla le hacen una cruz, levantan, plantan, y después cierran la malla, y en el fondo queda la planta ahí. No requiere en el fondo así como algún cuidado extra o como algún paso. Hay mallas específicas que son antimaleza. Yo no tengo, si no se las mostraría, pero hay una fábrica en Lampa que se llama Protepca, por si alguien quiere mirar las mallas en el fondo. Esa fábrica vende muchas mallas antimaleza, con muchas categorías distintas y muchas cosas en el fondo que pueden servir para el jardín, por si alguien quiere como leer un poquito. Entonces, ahí me va a quedar el bancal. Yo esa parte la voy a dejar sin malla. Él va a ser esa parte que voy a dejar sin malla y la parte de acá, porque en la parte de acá, ¿se acuerdan que iba a poner un cedrón y una rosa mosqueta que tengo en otro lado del jardín que voy a trasplantar a este lugar? Y así, de a poquito, voy a ir construyendo mi jardín del té. Esto lo voy a fijar ahí, tiene un pedazo que está como molestando, pero en el fondo esto va a ir fijado ahí y lo voy a fijar con clavos. Tengo unos clavos que son gigantes, en realidad tengo unos clavos como de 6 pulgadas, 7 pulgadas, que son estos, y yo voy a fijar en el fondo, como en diagonal un poco el palo ahí. Necesito que el palo se fije para que no se mueva nomás, tampoco es que yo voy a tomar el bancal y lo voy a andar trasladando, igual es súper pesado, más los palos estaban verdes. Entonces yo vi a clavo aquí, pum, voy a afirmar todos los palitos entre sí, y después voy a proceder a picar ese espacio para ablandar la tierra ahí y a ir echando compost y los diferentes sustratos que vamos a preparar en un ratito más. La clase de hoy día es básicamente sustratos, armácigos, semillas y todo ese tipo de cosas. Además de mostrarle los avances del jardín del té que yo voy a intentar ir haciendo periódicamente a medida que avanzamos en las clases, y algunas cosas voy a intentar hacerlas en el en vivo, pero por un tema de tiempo prefiero privilegiar otras. Entonces, por ejemplo, el desmalezado no lo iba a hacer en el en vivo porque en realidad no tiene mucho futuro, sí, yo creo que todos sabemos cómo un poquito arrancar malezas. Hay matamalezas también, pero yo no los recomiendo. Chiquillo, ¿alguna duda, pregunta, algo acerca de como del bancal o del cambio del espacio? Yo, Natalia, a mí me gustaría que tú más o menos nos dieras como el tamaño de un bancal, así como ¿Ya? un bancal estándar, porque yo ya hablé con un maestro como para que me haga el bancal, entonces, porque yo soy cero manejo con artes manuales o lo que sea. Entonces, Ya, ¿por un tema de que no tenía habilidad o porque no te gusta? No, porque no, me quedan horribles todas las cosas manuales. No, yo no tengo habilidad para eso. Ya. Entonces, como quiero hacerlo bonito, le pedí ayuda a un maestro, pero él me hablaba que en el fondo necesitaba como esos datitos así que si en algún momento nos puedes ayudar con eso, para mí sería genial. Mira, súper. En realidad el bancal da lo mismo las medidas que tenga, porque depende netamente de tu espacio y las dimensiones que tú tengas en tu patio. Porque, por ejemplo, yo te digo, mira, haz un bancal de 1 metro por 2, por decirte algo. Esa medida funciona súper bien. Y después resulta que tú en tu espacio, en tu jardín, no tienes un espacio para poner, por ejemplo, los 2 metros o para poner el metro de ancho. No, Entonces a mí yo lo que tengo en la duda es cuánto de profundidad tiene que tener mi bancal como para que yo, por ejemplo, porque yo quiero hacer una selección de plantitas así como del té, de las hierbas, de hierbas. Pero aparte quiero sembrar este tema de las rúculas, lechuga, las chicollas, quiero como armar todo mi ensalada verde. ¿Ya? Pero yo quiero saber más o menos cuánto es lo que necesita y cuánto espacio cada planta necesita de la otra para que en el fondo pueda crecer así como sanita. Ya, mira, súper. Mira, lo más en el fondo, lo que necesita más espacio hacia abajo, siempre cuando hable de espacio, en este momento voy a hablar de espacio como bajo la tierra, para el crecimiento de raíces. Lo que más necesita es... Buenas tardes, con Romina Hidalgo.
Hola, Romina. Ah, perdón, pensé que me iba a preguntar algo a mí, le iba a decir, no, yo no me llamo Romina. Ya. Lo que más necesita para esas plantas hacia abajo son en el fondo. Cuando la planta es muy grande, como la planta del tomate, que necesita mínimo unos 30 centímetros de profundidad, no menos. ¿Podemos tenerla en menos? Sí, pero la planta se estresa un poco. Y lo otro que necesita harto espacio hacia abajo son las que generan bulbos abajo. Me refiero a tubérculos, en general, por ejemplo, dícese de zanahorias para que sea más comprensible, zanahorias, beterragas, rábano, papas. Eso necesita más espacio hacia abajo. Por ejemplo, uno ve las beterragas, por ejemplo, una beterraga tiene como 10 centímetros de diámetro. Y a veces vemos que la beterraga viene con la raíz en el fondo, que es como una puntita y ahí se desprenden como las pequeñas raíces. Y eso, por ejemplo, tiene otros 10 centímetros. Entonces, para beterraga, yo mínimo, trato de decirles en el fondo que siempre tengan un bancal de 30 centímetros. Si van a plantar lechugas, van a plantar verdes, como en el caso de ustedes, no caché su nombre, perdón, puede plantar perfectamente mix de verdes en 10, 15 centímetros, tolera perfectamente bien. Así que, si usted va a hacer un bancal para todo, le recomiendo 30 centímetros de profundidad, es perfecto. Lo otro, ¿vas a hacerlo con conexión a tierra o sin conexión a tierra? No, sin conexión a tierra, porque ahí tengo solamente cemento. Ya, entonces, claro, si podéis darle unos 40 centímetros, sería perfecto. Ideal, con 40 centímetros, súper bien. Y ahí podéis cosechar hasta papas en esos 40 centímetros. Y super. el ancho como máximo, el largo depende de tu espacio. El ancho como máximo que puedes tomar es lo que alcance tu brazo, para que lo tengas de referencia. Siempre trata que del camino alcances el fondo del bancal. Me explico, le voy a explicar aquí en mi bancal para que sea como fácil. Yo llego, por ejemplo, mi camino, ahí se ven mis zapatillitas. Mi camino llega hasta aquí, ¿cachai? Yo estoy en el borde del bancal. Entonces la ideal es que yo con mi mano alcance hasta el otro lado. ¿Para qué? Para poder desmalezar, para poder cosechar, para poder fumigar, para cualquier cosa yo tengo que alcanzar el otro lado del bancal. Porque, por ejemplo, yo no tengo pasada para allá, tengo una reja, puedo tener un muro. Entonces los anchos siempre van a depender en el fondo de lo que alcance mi mano. Si por ejemplo yo lo quiero hacer más ancho, tengo que dejar un espacio para poder caminar, para poder moverme. Entonces, por ejemplo, podría hacer quizás un bancal, dejar un espacio y después poner otro, cosa que tú puedas moverte. Entonces, el ancho en el fondo máximo que yo comento es el que te dé el brazo. Súper, muchas gracias, Nati. Ya, porque por ejemplo acá, esto que se forma como la esquina, yo igual puedo llegar perfectamente bien desmalezando. Ahora, por supuesto, con el teléfono en la mano igual estoy en una posición incómoda, pero perfectamente puedo llegar allá sin pisar el interior del bancal. Que los interiores en realidad nunca es buena idea pisarlos. La idea siempre es moverse por el entorno de afuera del bancal. Chiquillos, ¿más dudas, preguntas acerca de los bancales? Hola. Hola. Sorry por llegar tarde, pero un inconveniente y me atrasé con todo. No se preocupe. Consulta, los bancales, la madera en sí, ¿se pintan con algún material en específico o cualquier cosa sirve? Mira, la duda es en porque, este caso, cuéntame. Estaba pensando de que yo compré una lombricera, pero la pintaron con aceite usado para darle así como un recubrimiento a la madera y no se pudriera por el interior. Entonces, ¿para esto en específico sirve o tiene que hacer un tipo de pintura en específico? Ya, mira, no, sirve cualquier cosa. Yo, por ejemplo, en el caso de estos palos, no los voy a pintar ni le voy a hacer nada. ¿Por qué no les voy a pintar? Porque estos palos vienen impregnados. Es como este típico palo verde que se compra para cerca, que compramos los campesinos, o estos postes de luz como bien gruesos. Entonces este palo verde ya viene impregnado. No necesita ningún tratamiento, igual se va a podrir, pero va a tardar años en podrirse. Y además que a mí me gusta así como esta textura verde, que si no me equivoco se la da el cobre. Estos palos son bañados en cobre con arsénico parece, pero no estoy segura. Por supuesto son súper venenosos.
Lo otro, puedes, si tú vas a tomar tu bancal y lo quieres como impermeabilizar un poquito, puede ser con cualquier cosa. Pinturas, barnices, aceites, puede ser aceites naturales y derivados de petróleo, como por ejemplo el aceite quemado, que me dijo usted. También puede ser, por ejemplo, aceite de las frituras chiquillas, por ejemplo, o chiquillos. Si freímos, guardamos el aceite de las papas fritas en una botella, el aceite de cualquier cosa, por supuesto el de pescado no lo recomiendo porque el aroma no va a ser muy grato, pero el de papas fritas, el de empanada, el de esas como cosas, el cazones rotos que hago yo soy súper buena para comer, ahora estoy a dieta, pero estoy buena para comer. Hago todas esas cosas, entonces podemos guardar perfectamente bien ese aceite y después aplicarle a los palos ese aceite, funciona súper bien. De linaza, de oliva, de maravilla, de auto, barnices, pinturas, no hay ningún problema. Depende en el fondo de lo que queramos lograr visualmente. Solo que sí, el aceite no se seca muy rápido. Usted le aplica aceite a algo y lo va a tocar y siempre te van a quedar las manos como aceitosas. Es lo único. Pero los barnices y las pinturas, por supuesto, no tienen ese efecto. Pero el aceite sí, uno va a tocar. Yo tengo unos palos aceitados, así como los aceité hace como 2 años, y todavía siguen como soltando eso. Gracias. Dedito para arriba. Ya. Me voy a mover, que les quiero mostrar. Esto en realidad voy a retomar un poquito la clase pasada, pero quiero darles una idea en el fondo por si alguien lo quiere hacer o le quiere dar una vuelta, no sé. Me voy a mover a mi último cuadradito. Estoy armando 3. El de allá, el de ustedes. Este de acá que les voy a mostrar ahora es de la otra sesión. Y ese, el que está al medio en el fondo, es un espacio que estoy armando yo. Y acá voy a armar otro espacio como con un jardín seco. Pero en fin, les quiero mostrar un poco este espacio que ustedes dirán, ¿qué me va a mostrar si no hay nada? Entonces, acá tengo 2 árboles, que es un molle. Ese de abajo es un mollo y este es un espino, básicamente que están al medio. Y acá, en el fondo, hice una estructura. Si alguien me puede ayudar, que se me confunden un poquito lo que hablo entre una sección y la otra. Chiquillos, yo le hablo a ustedes de los reparos, en el fondo, algo. ¿Saben lo que es un reparo? No nos ha hablado de los reparos. Sobre como sombra, para darle sombra o protegerlo del calor y del frío. Exacto, esos son los reparos, son como cosas que uno hace en el fondo para proteger del calor o del frío o de las protecciones. Entonces a mí me gusta como harto reciclar. Tenía una cama que me habían regalado hace tiempo y la boté. No, me quise deshacer de la cama porque el colchón ya no está en las mejores condiciones. Entonces me hice una cama nueva con cajoncitos abajo y me compré un colchón. Entonces desarmé yo mi cama porque yo dije, ¿qué voy a hacer con esta cama si la boto? Entonces dije, no, la voy a desarmar. Y de esa cama salieron muchas cosas. Entre ellos salió esto. Esta parte metálica era como la base de la cama. Aquí van las rueditas, que en el fondo yo las corté porque estaban quebradas. Entonces aquí van las rueditas. Y esto me va a asemejar una pared a mí. Entonces lo que voy a hacer yo en este espacio es un huerto vertical de botellas. Este jardín que voy a hacer con la otra sección se llama el jardín de las cajas. Y al igual que yo les mostré el diseño de su jardín, a ellos les voy a mostrar este diseño. ¿Para qué hago esto? Para que quizás alguien pueda sacar alguna idea o le puede servir de referencia. Me muevo para mi casa. La cama me dejó muchas cosas, como la base de resortes, por ejemplo, me dejó unas estructuras de madera. Entonces, todas esas cosas en mi mundo, en el mundo de Nati, se ocupan. Por ejemplo, acá, les voy a mostrar, esta la ocupé, es una mesa para cortar. Esta, por ejemplo, que es como en el fondo estas mallas como de palitos, que ahora están como bien de moda, esto salió de la cama también. Era como el somier. Entonces yo lo voy a tomar, lo voy a pintar y tengo, por ejemplo, una reja de palitos para hacer otro reparo. También salieron las bases, la gama de resortes de los colchones. No sé si alguna vez alguien ha visto algún colchón desarmado, porque a veces uno como que no cacha mucho lo que hay adentro en realidad de las cosas. Entonces yo desarmé mi colchón y me salieron estas cosas.
que son en el fondo los resortes. ¿Y qué voy a hacer con esto? El otro día estaba cumpleaños mi pololo y yo las puse aquí para frenar el viento, porque acá tenemos un fogón y llega mucho viento en la noche. Y les puse estas cositas que también salieron de la cama. Pero mi idea es hacer muros verdes. Mi idea es plantarles como una enredadera abajo y que la enredadera se enrede aquí en los resortes y genere como un muro verde. Entonces voy a generar 2 muros verdes. Inclusive ahí ya tengo las enredaderas, pero no las he plantado. Entonces una vez a alguien le puede servir como una idea para delimitar espacios interiores o para ponerle, o sea, a veces como a los quinchos les ponen estas cosas. Entonces, por ejemplo, acá es una idea que yo siento que puede servir, puede funcionar. Estas cosas para mí son reparos. Algunas terrazas, por ejemplo, que tengo ahí, que les pongo como totora encima, me sirven para frenar las heladas o los soles extremos. Chiquilla, ¿alguna duda, consulta, alguna pregunta? Me interrumpen nomás, chiquillos, ustedes saben. Cualquier cosa. Sí, yo, Nancy, tengo una Dígame, pregunta. Nancy. Es que sí, yo no he hecho ninguna vez esto de plantar. Yo tengo árboles frutales, árboles grandes, pero yo no he hecho esto de los huertos, jamás. Y ¿Ya? ves que lo he plantado, todo se me seca. O sea, nada me resulta. Entonces estoy como un poco frustrada con eso. Y tengo un poco de miedo ahora, desmalecé, limpié todo, pero igual tengo como ese miedo de que no me vaya a resultar nada. Entonces quiero ir junta con usted, plantando plantita por plantita, no quiero adelantarme a nada. Mira, súper. Empieza plantando cosas que son súper simples, como por ejemplo acelgas. ¿Has plantado acelgas alguna vez? No, nunca. Acelga es súper simple de plantar. Por ejemplo, también las lechugas cuando vienen de armácigo hecho, también. Súper simple, tolera todos los maltratos. La acelga tolera la falta de agua, el exceso de sol, tolera la sombra, tolera todo. Es como muy fuerte en ese aspecto. Entonces yo te recomiendo en un principio empezar a plantar plantas fuertes. Después, cuando le vaya agarrando como la técnica, la magia, empieza a plantar plantas más... como más en el fondo que requieren un poquito más de cuidado. Pero al principio plantas fuertes, acelga, por ejemplo, espinacas, cilantro, perejil, ojalá las cosas de semilla grande. Yo ahora, en un ratito, vamos a ver cómo se armaciga. Entonces ahí vas a aprender a hacer plantitas desde tus propias semillas. Pero de a poquito vas a ir logrando. Y yo estoy segura que esta vez lo vas a lograr. Gracias. Tiene que ser, en el fondo, hay que tener fe. No, si esta vez de que lo logramos, lo logramos. Ok, gracias. Hola Nati, habla Claudia. Hola. Oye, ¿sabes que cilantro yo lo encuentro súper difícil? Yo he plantado varias veces y me crece como 10 centímetros, es lo más que me ha crecido y no, nada más. No he logrado tener esos cilantros tremendos que venden en las ferias. Ya, y las lechugas lo mismo, sabes que he plantado tanta lechuga y se me suben, no he podido tener una lechuga así repolluda. Que lo que pasa es que la lechuga, en general, es una planta de vida útil súper corta. O sea, la lechuga no es como, por ejemplo, planta que uno corta y después sigue dando. No, la lechuga crece como lechuga, en el fondo está ahí como 5 días como lechuga y al tiro se levanta, florece, semilla y se muere. Por eso en el cultivo la lechuga hay que cortarla súper rápido. Los huesos cuando se quedan con lechuga sin cortar en el fondo, para ellos es perder la cosecha al tiro, porque la lechuga tolera súper poco en el fondo el tiempo de estar ahí. Yeah. Lo otro, el cilantro, lo normal es que el cilantro es una hierba que crece 10, 15, hasta 20 centímetros, no crece más. ¿Por qué nosotros en la feria encontramos cilantros tan grandes? Es básicamente porque lo plantan tan junto. No sé si alguna vez has visto alguna plantación de cilantro como industrial. No. Ya, lo plantan tan junto, pero tan junto, pero tan junto que el cilantro tiene que competir entre todos para poder salir a tomar el sol. Entonces en el fondo crece como un césped y después crece tanto el cilantro que se cae porque su tallo no es capaz de soportar su altura.
Entonces cuando uno lo compra está como un poquito lacio el cilantro y no significa que se ha cortado hace mucho tiempo atrás, sino que significa que creció tanto la planta que se etioló, así se llama ese proceso. Etiolarse, cuando la planta crece mucho buscando el sol. En la suculenta se da mucho eso cuando están a la sombra. Entonces el cilantro es una planta pequeña, si te crece 10, 15 centímetros, es suficiente, porque yo me imagino que tú plantáis como de semillas pocas, así como por ejemplo 2, 3 semillas o 10 semillas, o le echáis como un pelotón de semillas. Lo he hecho de todas formas. Ya, ¿y en macetero o en tierra? También. De las dos formas. Ya. Voy a ver ahora con ustedes, a ver qué tal me resulta. Mira, yo tengo unos armácigos de cilantro que los hice hace tiempo, inclusive están plantados en el jardín vertical y no deben tener más allá de unos 8 o 10 centímetros. Ya, ok. Y la gracia de ese, no sé si lo corto, pero tiene mucho más sabor también. O sea, tú picáis unas pequeñas hojitas de cilantro y al tiro te da como ese olor. En cambio, ese, por ejemplo, que uno compra en la feria que es grande, le echáis la mitad del atado y está más verde la cuestión y aún así como que no le sentí el sabor. Sí, tienes razón. Entonces yo recomiendo mejor que, bueno, a mí me gusta el más pequeño en el fondo, pero vamos a ir plantando, como tratar de plantar como plantitas bien fuertes. Aunque ya estoy triste porque tengo se meló el invernadero. Ya, pero no importa. Gracias. Ya, súper. Les quiero comentar a grandes rasgos, chiquillos, este es el jardín que yo voy a preparar con la otra sección, que se llama la huerta en cajas, que en realidad es súper simple. Y voy a hacer una huerta en cajas de plástico. Cuando vimos el tema de los tipos de jardines, yo les mostré a la última una que era como en cajas de plástico negra. Y yo la encontré súper bonita. Entonces, en este espacio voy a construir una huerta como inspirada en esas cajas de plástico. Básicamente se la explico un poquito para que tengan una idea, o si alguien la quiere como quizás replicar o a tomar algunas ideas, por eso se las cuento. Igual a medida que vaya progresando las clases se las puedo ir mostrando para que vayan viendo cómo va quedando. En lo que vimos atrás, que era como el respaldo, que era como la parte del somier de la cama, voy a hacer un huerto vertical con botellas, un huerto de lechuga vertical con botellas. En este otro lado voy a plantar, quiero plantar así algo como una mora o como una frambuesa, algo que sea así como que me dé una pared un poquito verde, porque yo para allá tengo mi lado poniente, entonces tengo que proteger un poquito mi espacio. Entonces quiero plantar eso, como una frambuesa, una mora, algo que sea como de esa índole. Voy a ir a buscar en realidad qué encuentro en mi vivero. Todavía no está definido, pero ese espacio lo tengo designado para eso. En el lado de acá, aquí vemos un árbol, quiero plantar un durazno o una planta que sea de frutos. Tengo un durazno en la casa, así que voy a ver si lo entierro en esta zona. Este que está aquí es los arbolitos que vimos al medio, que era el molle y el espino. Y acá tengo los cajones, en el fondo que igual son negros, al igual que el que vimos en el proceso de la huerta anterior, eran negros. Estos igual van a ser negros. Y tienen diferentes alturas. Fui de cacería a los basurales que hay por aquí en el sector y encontré muchos cajones. Así que en el fondo a algunos, para que me queden diferentes desniveles, les voy a poner abajo como una base de pallet, que también lo voy a pintar negro para que se vea como en el fondo un todo, si no, no se vea como tan diseccionado o como cortado. Entonces aquí van a ir diferentes plantas, huertas, aquí también va a ir como un camino al medio en el fondo, que es el espacio que permite llegar al árbol y también llegar al jardín de botellas y también a las frambuesas. Y al otro lado sentí que me quedaba un poco vacío, y sentí que este lado no tenía nada, entonces voy a poner unas gramíneas que a mí me gustan mucho, unas que son como rojitas, que se llaman Penicetum rubra, por si alguien quiere googlearla. Es una gramínea roja, así que da como una especie de colita de zorro, que da como una plumita morada, para darle un poquito de contraste, para que no sea todo tan oscuro. Y aquí al medio voy a plantar una rosa, que probablemente es naranja. Voy a tratar de buscar naranja, pero si encuentro de otro color, tendré que comprar de otro color nomás, porque estamos escasos de plantas por la pandemia. Estamos escasos de todo. Entonces, básicamente, en los cajones, todos los cajones van a tener diferentes alturas, entonces me va a permitir plantar diferentes cosas.
Inclusive voy a plantar ajo chilote, porque alguien me dijo que tenía, no sé si fue de esta sección, parece que fue que me dijo que tenía ajos chilote para plantar. Y yo dije, y yo no tengo. Entonces fui al persa y encontré ajos y los compré. Entonces tengo un par de cajones que me van a permitir plantar eso. Los cajones los voy a forrar con plástico previamente para que no pierdan como humedad en el fondo y por supuesto para que no pierdan la tierra, porque como igual tienen hoyitos grandes, para que no se me caiga la tierra, los voy a hacer. Entonces esa sería como la huerta de las cajas y esta en el fondo es la huerta del té, que es la que vamos, bueno, la que vamos a ir haciendo con ustedes. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda, consulta acerca de los diseños? ¿O algo, alguna duda? ¿Consulta? Yo quiero hacer una consulta. Lidia me llama. Mira, hola, Lidia. Hola. Quiero hacer una cajita con hierbas para el té. ¿Ya? Pero quiero una cajita de tomate, y tengo yo plantada ahí una hierba buena que está casi llena en la caja. Entonces quiero usar esa misma caja porque quiero poner poleo, quiero poner menta, todas las hierbas que tengo. Tengo varias. Entonces, ¿puedo juntar todas las hierbas en una sola cajita y no se me van a arruinar? Depende, porque por ejemplo hay hierbas que son, ¿cómo decirlo?, más buenas ondas que otras, por decir así. La menta y la hierbabuena son hierbas re mala onda. ¿Sabéis qué pasa? Que empiezan a brotar, a brotar, a brotar y se te llena la caja con eso y mata todo lo demás que tengáis al lado. Entonces, tenéis que poner a competir hierbabuena, menta y orégano. Y entre esos tres se controlan en un espacio porque son todos fuertes. Entonces uno le pega el codazo al otro y hay que esté en mi espacio y que corte para allá, así se la llevan. Entre esos tres, por ejemplo, el poleo se te va a morir en ese espacio. La melisa se te va a morir en ese espacio, porque las otras son más fuertes. Entonces las otras, como se dice, la van a hacer pebre, le van a quitar todo el espacio. Orégano, menta, hierbabuena. Sí, orégano, menta y hierbabuena. Ya. Ya. ¿Y en la otra caja puedo poner el poleo, la melisa? Claro, en otra caja puedes poner los más debiluchos. Exacto, poleo, melisa. Mira, yo la próxima sesión que nos toca combinación de plantas, nos toca en el fondo, déjenme acordarme de los nombres que le puse. Ahí voy a mostrar diferentes tipos de plantas, por ejemplo, que son hierbas comestibles, por ejemplo, hierbas para hacer infusiones, hortalizas, verduras, cosas que podemos ir trabajando en un espacio con volumen de plantación. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, chiquillo, poleo. El poleo necesita una plantación pequeña, por ejemplo, no sé, unos 15 centímetros de profundidad. Entonces ustedes automáticamente van a ir cachando en qué recipiente pueden plantar cada cosa. Pero esa materia viene en la próxima clase. Gracias. Súper. Quería hacer una consulta. Hola, Marlene. Hola, Marlene. Quería hacer una consulta con respecto a esas cajitas de plástico que usted decía que le ponía un nylon, o sea, bueno, sí, un nylon, una bolsita negra, pero como tienen agujeritos abajo, al ponerle el nylon, tampoco va a salir, el agua no va, ¿cómo ahí se pueden hacer agujeros en el nylon? O... Claro, exactamente, Marlene. Sí, le hacemos unos pequeños agujeros al nylon que nos va a permitir el drenaje. Entonces, la parte de abajo le hacemos unos 4 o 5 hoyos y listo. Y ahí nos va a permitir el drenaje del agua en exceso que reguemos. Pero si regamos de manera cuidada, como siempre lo digo, si regamos de manera cuidada y responsable, no necesitamos drenaje de las plantas. El drenaje lo necesitamos cuando regamos en exceso una planta. Necesitamos que tenga drenaje. Pero si regamos poquito, en el fondo, toda el agua que nosotros incorporemos se va a quedar en el sustrato. Entonces no va a haber drenaje. Yo, como le voy a poner riego a estas huertas, sí le voy a hacer drenaje por un tema de que a veces uno no controla bien los tiempos de riego en el fondo, si te pasa un poco la manguera o si te pasa un poco, si te queda un poco abierta la llave. Entonces yo el tema del riego lo voy a trabajar en estas huertas. No sé si lo voy a trabajar en mis propias huertas, aquí en mi casa, o lo voy a trabajar en NOS, porque como ahora tenemos fase 2, en realidad es como que no sé nada, chiquilla.
y chiquillos. Soy súper honesta, como que tenía el calendario hecho. Soy empresario. Tenía el calendario hecho en el fondo para hacer clases online, una cantidad de clases online y una cantidad de clases presenciales. Pero ahora como cambiaron de fase, entonces como que no sé muy bien qué va a pasar. Pero voy a tener más claridad la otra semana. O sea, la otra clase. Y nosotros también, yo creo que así como me pasa a mí, eso, el cálculo de cuánto es lo que hay que regar cada planta, tampoco uno lo maneja bien, como para saber, no, es justamente eso, no excederse en el riego de las plantas para que no tengan que estar botando, perdiéndose el sustrato con el agua. Ya, mira, la planta siempre avisa cuando le falta agua. Cuando ya está así como ping, como muy caída, así como muy literalmente con la hojita muy en el suelo, así uno dice automáticamente o le doy agua o respiración artificial y masaje cardíaco. Pero la planta usualmente avisa. Cuando tú, por ejemplo, ahora no tengo nada, ahora como que en mi casa como que llovió, chiquilla, está todo empapadísimo, yo tengo un suelo súper arcilloso. Entonces, pero uno mete el dedito en el fondo y si sale tierra seca, como que escarba así, y si sale tierra seca, hay que regar. En el caso de las hortalizas, las verduras, todo esto que estamos utilizando como planta comestible, entre comillas. Allá hay que regar. Cada vez que el sustrato esté más o menos seco, hay que regar. En verano hay que regar a veces día por medio. Por ejemplo, si tenemos nuestra huerta en macetas, tenemos que regar mucho más frecuente que si tenemos nuestra huerta en el suelo. Porque obviamente las macetas, al estar en el espacio como más libre, entonces el calor le llega por todos lados, entonces pierde agua con mucho más facilidad que si tenemos nuestra huerta en el suelo, por ejemplo. En el suelo tolera más la falta de agua que las macetas, en el fondo, porque el suelo no se calienta. En cambio, alrededor a veces en verano, uno toca una maceta de estas café de plástico y están calientes. Entonces, por eso se recomienda regar en la tarde, por ejemplo, porque si no, el agua se calienta y cose las raíces, cosa que tampoco es bueno para nuestro jardín. Entonces, Mira, ¿le puedo dar un consejo a las compañeras? Por supuesto. Las que tengan las plantas en macetero o en caja, podrían, para saber si riegan, poner una brocheta, meter una brocheta, y si la brocheta sale con tierra es porque está húmeda. Y si la brocheta sale seca es porque le falta riego. Ese es un método muy simple para que no queden con la duda porque las plantas toleran menos la excesiva humedad que la sequía. Pero si esperamos que se seque, se puede morir la planta. Entonces, dependiendo de qué tengamos, de qué especie es. Ese es un consejo rápido y fácil de hacer. Eso. Gracias. Súper, es como hacer un queque, es como cuando uno mete el palillito al queque y lo toca. Si el queque sale mojado, pero lo contrario. Si el palillo sale mojado, uno dice le falta el queque. Y si el palillo sale seco, vamos cortando. Pero como yo lo corto caliente, pero en realidad está mal. Ya. Pero ese es un súper buen consejo que nos dio. No sé, ¿quién nos dio el consejo? ¿Cómo se llama? Carola Donoso. Carola, te pasaste, gracias. Es que yo no veo, como tengo mi pantalla, como me voy moviendo, entonces para ver lo que ustedes ven, entonces como que a veces no veo las pantallas de las demás, por eso les pregunto el nombre chiquilla y chiquillo. Gracias, Carola. Ahí tenemos un tips de cómo saber en el fondo si nos falta riego o no, pero lo que yo les digo a grandes rasgos es básicamente cosas que tenemos que tener como en cuenta en relación entre una diferencia entre huerta y maceta. Ya bájate. Ya. Seguimos. Chiquillas, ¿alguien tiene alguna duda, consulta o pasamos a los sustratos y las semillas? Yo tengo una consulta, Natalia, Lidia de nuevo. Pero, ¿sabes qué? Como de un principio, cuando estábamos hablando de la helada, yo tenía una fuente grande con alegrías del hogar, con flores. Y la tenía preciosa hasta antes de la helada. Y se me congeló. Pero ahora, hoy día la estaba mirando y todavía me quedan tallitos. ¿Eso tiene salvación o elimino todo? Mire, lo que yo voy a hacer en mi dulce jardín de tomates es que básicamente voy a podar. Y me voy a encomendar a los dioses y voy a hacer 4 Padres Nuestros, 5 Ave María y voy a tratar de que se salve. Le recomiendo lo mismo. En el fondo que pode y vea si es que brota, dele un tiempo, como dicen, dele un chance a ver si brota.
puede que en el fondo la planta no se haya helado toda, que parte del tallo todavía esté verde, entonces puede que funcione y rebrote, como se dice. Ya. Puede que no y muera. Pero lo que yo le recomiendo es que sí le dé un espacio para que en una de esas la planta sí brota. Entonces yo le recomiendo que le dé este espacio de tiempo en una de esas. Y por supuesto que la saque del lugar donde se heló y la ponga en un lugar más calentito. Le puede tejer un chaleco, allá como... No, pero es que esa no la puedo poner, tiene que estar afuera porque es de exterior, no es de... Porque las otras plantas las metí para adentro, incluso las hierbas. Mira, lo que pasa es que yo sé que la planta tiene que estar en exterior, pero el problema es que si la planta se heló es porque en el fondo tiene temperatura muy baja. Entonces, aunque la planta rebrote, va a caer otra helada y se te va a volver a helar si la dejas en el mismo lugar. Por eso yo te digo que hay que cambiarle la voy a cambiar de lado, la voy a poner debajo de un techo, pero es que a las otras plantas yo las metí para adentro. Yo igual metí una planta para adentro. Sí, porque me dieron pena. No, yo porque las mías eran caritas, así que no la quise dejar afuera. Dije, este invierno no se me llenan porque duermo con las plantas por último. Pero esta si uno la mete hacia adentro de la casa, se pone en lacio. Sí, pues no tenéis que ponerla ojalá bajo algún techito, si tienes algún cobertizo, o en la orillita del estacionamiento, por último ahí le quitáis un poquito de estacionamiento a alguien y ahí ponéis las plantas, si es que se puede. Sí, yo había pensado eso, pero como vi que tus plantitas se habían helado con plástico y todo. Pero es que sabes que yo no tengo muro, no tengo nada por sobre esas plantas, no tengo nada, así como que el tal invernadero y el cielo, literalmente. Estaba pensando ponerle un paraguas. También, sí, ojalá si es gordito, si es gruesecito, así como de totora, impecable, súper bien. Si no es gruesecito, póneselo como bien arribita, cosa que le quede espacio entre la planta y el paraguas, que quede un espacio de aire, porque ese espacio de aire es lo que va amortiguando la helada. Si lo ponís súper cerquita de la planta, igual se te va a helar. Lo va a llevar igual, ya. Claro, entonces el espacio de aire. Muchas gracias. Súper, ya. Voy a cambiar la vista ahí. Don Héctor, ¿me pueden ayudar, chiquillos, con la vista? Don Héctor, ¿cómo se ve la mesa? ¿O se ve muy chueca? Sí, está como en la parte... Ahí está bien. Espérenme, que se me corrió. Sí, se corrió. Sí, lo que pasa es que mi soporte es como... No sé si mi soporte es muy grueso o mi celular es muy pesado. Ahí está bien. Ya, ahí se ven como las diferentes texturas de suelo. Sí. Muchas gracias. Le voy a interesar un poco. Ahí está mejor. Ya, ahí volvió lo mismo. A ver, espéreme. ¿Ahí? Sí, ahí está mejor. Ya, pero lo voy acercando. Ya. Tengo acá, fui a buscar dije yo, hoy día clase de sustrato, voy a ver qué encuentro. Fui a buscar por mi casa todas las cosas que yo ocupo para hacer sustratos. ¿Y qué es un sustrato? Es una mezcla de diferentes componentes naturales que yo genero para, en el fondo, tratar de garantizar la máxima sobrevivencia de germinación o de vida útil de una planta. Sé que como definición suena un poquito enredado, pero básicamente es lo que yo hago en el fondo para garantizar que un almácigo brote o para garantizar que, por ejemplo, una planta viva. Si yo traigo un cactus, por ejemplo, voy al norte de vacaciones y me traigo un cactus precioso que yo rescaté casi del desierto, me bajé en la carretera y lo corté, cosa que está prohibida, pero yo igual lo hago a veces. Entonces necesito en el fondo darle a esa planta las mismas características que tenía en ese desierto. Entonces yo genero una maceta y genero un sustrato, genero una mezcla de componentes que se asemeje a ese sustrato en el que yo me robé el cactus. Siempre pongo de ejemplo este tipo de plantas porque el sustrato de los cactus en realidad es súper pobre, así si uno ve como que sale en esos cerros donde no sale nada, hay un cactus. Si yo este cactus lo planto en puro compost, se va a morir. Si yo lo planto en pura tierra de hoja, se va a morir, porque obviamente no son sus condiciones de vida ideal. Entonces, ¿qué hago yo? Genero un sustrato para esa planta en específica.
Y asimismo, yo puedo generar una gran cantidad de sustratos para cosas específicas. Chiquillas, dudas, preguntas con la definición de sustrato. Si a alguien no le quedó claro, me dice y yo intento explicárselas desde otro modo. Pero la idea es que estas cosas vayan quedando súper claritas, sin miedo, sin vergüenza, chiquillos en general. ¿Dudas, preguntas? Yo por lo menos no tengo ninguna pregunta. Estoy siguiéndola perfecto. Ya. Entonces, vamos a seguir su ejemplo, ya que usted no tiene preguntas, sí. nadie tiene preguntas. Ah, ya. Ah, estuviste No, a punto de decir preguntas, ya, cuéntame. Estoy a punto de irme al agua. Sí, a punto. Sí, consulta, estaba hablando recién de los sustratos para los cactus. Claro. Yo he tratado de hacer espinaca y no me ha resultado. Y por ahí leí que era el mismo sustrato de los... ¿Será verdad o no? ¿Del cactus? No, ¿Qué, no. qué sustrato es para la...? Mira, el sustrato de cactus en general es súper arenoso y pedregoso. Es un sustrato que en el fondo tiene mucha piedra en su interior. Tiene arena, tiene maicillo, tiene piedra, tiene un poco de compost, pero es materialmente orgánico muy pobre. En cambio, un sustrato que yo necesito para hortalizas tiene que ser orgánicamente rico. Y a eso me refiero con que tiene que tener hartas nutrientes. En cambio, los sustratos de cactus tienen que ser pobres de nutrientes y además altos en drenaje. Hay cosas que yo tengo aquí que me ayudan a tener un buen drenaje. Por ejemplo, estos chiquillos están mojados porque como llovió, entonces están mojados. Esto es maicillo blanco. ¿Ahí se ve? Sí, ahí. Esto es maicillo blanco que básicamente se echa a veces en las casas, en la calle, en los parques. Esto se endurece y genera como una costrita. Esto, por ejemplo, ocupamos para el drenaje. Otra cosa que ocupamos para el drenaje es arena. Esta es arena de construcción común y corriente. Dentro de las arenas hay un gran número de arenas. La más virtuosa para jardinería es la arena de Lampa. Y no es que yo publicite mi pueblo, no. Pero la arena de Lampa tiene una particularidad, que no se pega. En cambio, esta arena igual se compacta un poco. La arena de Lampa no se pega porque es alta en mica. Entonces la mica es un compuesto mineral que inhibe que la arena se pegue entre sí. Uno va a Sodimac y venden bolsitas de arena de Lampa y es súper cara. Yo antes iba al río y me la robaba. Hoy día no porque tengo problemas de espalda. Pero me funcionaba súper bien. De eso a veces compro, tengo por acá un amigo que vende, entonces él como que a veces me trae un metro cúbico de arena, pero en realidad me dura bastante poco. Entonces yo las arenas me sirven para mejorar tierra que yo necesito que drene. Por ejemplo, en la mañana me consultaban que tenían una tierra que estaban unos maceteros que estaba muy húmeda. Entonces, si la ponía en un cartón para que se secara. Entonces, yo, por supuesto, le encomendé que la pusiera a secar, si que la quería una tierra seca, pero también que le incorporara algún nutriente o no necesariamente nutriente, perdón, algún componente natural que hace que la tierra pierda un poco la capacidad de almacenar humedad. Y eso lo dan los componentes minerales. La arena, en este caso, el maicillo, y si yo estoy trabajando un poquito más a gran escala, esto que es gravilla o ripio también le podemos decir. Estos componentes hacen que una tierra en el fondo mejore el drenaje. Tengo otros componentes. Los componentes que mejoran el drenaje son pesados. En cuanto a peso, tengo otros componentes que son la viruta y en este caso la vermiculita. Aquí también puedo usar perlita para este efecto, pero yo no tengo. La perlita es una perlita, valga el uso redundante de la palabra, que en el fondo es súper livianita de peso. Para los que la han visto van a cachar súper bien. Es súper livianita de peso, uno la compra como por volumen y lo que hace en el fondo es que me hace la tierra, me espacea la tierra. Hace que la tierra en el fondo pierda esta capacidad de compactarse, de apretarse a sí misma. Entonces, la perlita, la vermiculita y la viruta
me generan esa capacidad en la tierra. Me hacen una tierra más esponjosa y una mezcla de sustrato más liviano, porque la viruta no pesa nada. La perlita, la vermiculita tampoco pesan mucho. Son en el fondo componentes que hacen que la tierra se aliviane. Los uso yo particularmente, estas mezclas en huertos verticales. Cuando trabajo eso, trabajo siempre mezcla 1 y 1. Una parte de compost, una parte de viruta o vermiculita, dependiendo en el fondo lo que voy a plantar en el huerto. Entonces, la perlita también. Otra cosa que me generan estos componentes es que retienen humedad. Entonces, hacen que yo riego, por ejemplo, hoy día, y esto retiene humedad. Entonces, después, a lo largo, estos componentes van soltando humedad al sustrato. Entonces, hacen que los riegos sean un poquito más espaciados. No necesariamente tengo que regar todos los días. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tierra que es dura, que por ejemplo yo no le entierro la pala con nada, entonces yo pico esa tierra, la doy vuelta y le tengo que agregar estos componentes. Perlita, viruta, vermiculita, fibra de coco igual, pero la fibra de coco es cara. Entonces, yo usualmente uso viruta porque tengo unos amigos aquí cerca de mi Dulce Lampa que ellos tienen una fábrica de ataúdes. Entonces, a ellos les traen las maderas, por supuesto, y ellos cepillan sus maderas, porque en el fondo necesitan, yo creo que para que el ataúd sea suavecito. Entonces ellos cepillan la madera y les queda, gracias mamá, y les queda mucha viruta. Entonces, ellos vienen, entonces me dicen, Natalia, tenemos un montón de viruta, ¿querí? Y yo le digo, sí, y me traen 10, 15, 20 sacos. Entonces, lo que para ellos es un contaminante o un desecho, en el fondo, porque esto ellos lo botarían, para mí es una materia prima. Entonces, ellos se llevan, por ejemplo, yo a veces estoy cosechando zapallo italiano o tomatitos. Bueno, ahora no voy a poder cosechar tomate, pero cosechaba yo antes y las regalaba. Entonces, a veces uno se junta con los vecinos y los vecinos tienen cosas que a uno le sirven y uno tiene cosas que a los vecinos les sirven. Entonces se da esta como en el fondo ayuda mutua, que siento que hoy día en pandemia es como más necesaria, dado que estamos como encerrados. Por eso yo ocupo viruta. Chiquillos, dudas, consultas, preguntas, hasta aquí. Natalia, yo Lidia. Lidia, cuénteme. Sabe que me regalaron unos cactus y yo les puse tierra de hoja y no está muy bonito. Entonces, si yo ahora los saco y les pongo viruta o alguno de esos, yo me imagino que tendrían que mejorar o no es tiempo como para cambiarlo. Mira, son cactus con espina o sin espina. Lo que pasa es, ¿por qué lo pregunto? Porque la gente le dice cactus a todo. Entonces, en el fondo, frente a eso, uno va sabiendo más o menos qué especie es. ¿Son con espina o sin espina? Son con espina, son unos deditos largos así que están como chuequitos. Entonces lo que tienes que incorporar es un drenaje en tu tierra. Y las cosas que a mí me drenan son el maicillo, la arena, perdón, al revés, este es maicillo, esta es arena y las piedritas. Entonces yo tomo una maceta, le echo abajo una corrida de piedras, gravilla, piedras de las que sean, y después echo esta mezcla. Y lo ideal siempre que sea es que la mezcla sea 50-50. 50% arena, 50% compost o tierra de hojas o una tierra con materia orgánica. Ahí debieran funcionar súper bien. Ya, pero lo puedo hacer ahora, en invierno. Lo puedes hacer ahora en invierno porque no los vas a esquejar. Si tú los vas a esquejar, en invierno es difícil porque se pudren. Pero como tú no vas a esquejar, solo vas a hacer un trasplante, perfectamente lo puedes hacer ahora. Ojo, en invierno los cactus no se riegan. Por ningún motivo. Nunca agua. Yo lo tenía súper regado. No, con suerte una vez al mes, con suerte. En verano, cada 15, cada 10 días le echáis agüita, funcionan increíble. Si le echáis mucha agua, los chiquillos se pudren y se mueren. No les gusta el agua. Eso tiene. Exceso de agua. Tienen exceso de agua. Ya, gracias. Ya.
Súper lindo. ¿Tenemos más preguntas, chiquillos, dudas, consultas? Consulta. Ya, hola. Hola, soy Cecilia. Hola, Para hacer almácigos de perejil y de cilantro, ¿qué tierra es más adecuada para ahí? Aquí vamos a mirar las mezclas. Pero antes déjeme repasar un poquito los compuestos o los componentes orgánicos y vamos al tiro a las mezclas para almacigar o para mantener la agua. Ya, deme un segundito y le respondo al tiro. Pasamos, chiquillos, a los diferentes, a ver, ¿cómo explicarlo? Componentes orgánicos que básicamente son los que me aportan los nutrientes para que la planta crezca. Alias, mayoritariamente NPK. Y eso es nitrógeno, potasio y fósforo. Mayoritariamente cuando yo tengo estos tres componentes, las plantas son felices y saltan de felicidad. Si me faltan estos, algunas no son tan felices, algunas no son tan, no saltan tanto de felicidad. Tengo acá en primera instancia esto que se llama compost. Ustedes van a tener una clase de compostaje con el profesor Revilla. Y ustedes le cuentan que yo lo publicité harto, que era buen profesor, porque él me dice Natalita. Entonces ustedes le dicen que yo lo publicité harto cuando tenga la clase. Van a hacer compost. Y básicamente, ¿qué es el compost? Es la degradación de la materia orgánica mediante un proceso de temperatura y humedad. Yo genero este proceso durante varios días, 45 a 60 días en verano, 90 a 120 días en invierno, y me debe generar la materia orgánica este componente. Y materia orgánica me refiero a cáscara de tomate, de limón, de pepino, de papa, de huevo, pedazos de papel, cartón, cajas, trozos de madera, hojas. Me refiero a todo ese tipo de cosas. Hay gente que me ha dicho que al compost no le echa, por ejemplo, cáscaras de limón, porque el compost se pone ácido. Yo le echo todo, y el profe Revilla le va a decir que se puede echar. Hay solo 7 cosas que no se le echan al compost, que son como vidrio, como aluminio, algunos metales, plásticos, por supuesto. Entonces, funciona bien el compost con todo, en el fondo. Eso de no echarle cáscaras de un cítrico, yo siento que no es muy recomendable. Otra cosa que le echamos al compost son cáscaras de huevo. Funciona perfectamente bien. Compost podemos hacer en la casa de manera casera. Y nos va a generar esto, que es en el fondo un abono orgánico que tiene entre 50 a 60% de nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 50 a 60% de todo esto es absorbible por la planta. Y ella crece preciosa y nos da frutos súper ricos. Cuando yo tengo esto listo, en el fondo ya producido, se lo doy de comer a las pequeñas lombrices. Y las lombrices me van a entregar esto. Que esto se conoce como humus. Y el humus básicamente es el compost, en el fondo comido y absorbido por la lombriz. Y la lombriz me genera esta tierrita que se llama humus. Para los que lo han comprado alguna vez, es súper caro. Y esto tiene 100% de materia orgánica. O sea, todo esto es absorbible por la planta. Usualmente no plantamos en humus porque una es muy caro y dos es como darle a uno todos los días bistec con papa frita y huevo y cebolla y pretender pesar 40 kilos. Entonces, no. Hay plantas que se mueren cuando son plantadas en puro humus porque en el fondo es como un shock de nutrientes para ellos. Entonces nunca plantamos en puro humus. Siempre lo mezclamos y lo ocupamos de abono, siempre y cuando tengamos una tierra pobre. Si tenemos un compost como este, que es súper rico en materia orgánica, este compost viene de Buin, no necesitamos adicionar humus, pero el humus lo ocupamos como un fertilizante. Voy a tomar un poquito de té, porque se me seca un poquito la boca. Entonces, el humus lo ocupamos de fertilizante. Tengo en mi mesa compost, humus, vermiculita, viruta, maicillo,
piedritas, alias gravilla, y arena. Entonces acá tengo 2, 4, 6, 7 de los algunos componentes que usamos para generar sustrato. No los tengo todos, pero intenté tener los máximos que puedo. ¿Dudas, preguntas, consultas acerca de los sustratos, chiquillos? Yo una consulta, soy Laura. Dígame, Laura. Yo por lo menos entiendo que la suculenta es la que no tiene espina, es el cactus sin espina, y el cactus es el que tiene la espina. ¿Qué es la diferencia entre cactus y suculenta? Sí, a grandes rasgos sí tiene cierta lógica lo que usted me dice. Sí, lo que pasa es que la suculencia es una capacidad que tienen algunas plantas para almacenar agua en su interior. Eso se conoce como suculencia. Entonces, las suculentas es un gran número de plantas y las cactáceas es parte de este grupo, es un grupo que tiene en el fondo que es un subgrupo de las suculentas, pero básicamente tiene una espina, como usted bien lo dice, y además esta espina tiene conexión vascular con la planta. Entonces es como una diferencia bien técnica, pero a grandes rasgos sí, las suculentas son sin espina y las cactáceas son con espinas. Entonces, en ese caso, ese componente que usted está poniendo ahí, ¿se puede colocar en las dos tipos de cactus y suculenta? ¿O la suculenta está un tipo y el cactus otro? Mira, lo ideal es que la suculenta tenga un tipo y el cactus otro. ¿Por qué razón? Porque el cactus siempre nosotros lo vamos a ver en lugares más áridos, más secos. De eso, precisamente por eso él tiene espinas, porque se dice que alguna vez tuvo hojas y mediante este lugar de aridez, él modificó sus hojas y las convirtió en espinas. Entonces como que las enrolló así y se convirtió en una espina. Entonces las espinas atrapan el rocío y la llevan al interior de la planta. Esa es una de las finalidades. Otra finalidad es, por ejemplo, para en el fondo, para no ser comido con tanta facilidad. Tiene como, las espinas tienen sirven para hartas cosas. La suculenta no está acostumbrado a un lugar tan árido, entonces necesita una tierra que sea un poquito más rica en nutrientes. Entonces, si vamos a plantar suculenta, yo recomiendo menos arena y más componente orgánico. Yo he plantado suculentas en puro compost y funcionan súper bien, solo que hay que tener cuidado con el riego de no regarlas muy seguido. Pero perfectamente puede ser para suculentas 70% compost y 30%, por ejemplo, arena o por ejemplo puede ser 20 arena, 10 vermiculita. Ahí vamos manejando la mezcla de sustratos dependiendo del peso. Porque si usted quiere hacer una huerta vertical, por ejemplo, lo ideal es que esa mezcla de sustratos sea liviana, por un tema peso. Entonces la mezcla se va haciendo en relación a la finalidad que nosotros queremos obtener y dónde vamos a poner nuestras plantas. No sé si me explico un poco. No es tan simple, así como decir, ya mezclemos esto con esto, no es tan simple como decirle, mire, échele esto y listo. Pero lo que sí le puedo decir es que la suculenta soporta un poco más de materia orgánica que las cactáceas. Las cactáceas tiene que echarle un drenaje, tiene que echarle arena o maicillo o piedra, simplemente. En cambio la suculenta no, la puede plantar en puro compost y va a estar lo más bien. El cactus en puro compost se va a morir. Y la ¿Sí? otra, por temas de alcantarillado, ¿ya? Acá en el bar llegaron ratones y se están dando de mis suculentas. Oh, qué terrible, por Dios. ¿Hay alguna manera que se le pueda colocar algo por el estilo? Algo que, ya para no hablar de asesinato, algo que impide que el ratón o el guareno o lo que se ande pasando me coma las plantas, la suculenta, Nico. Pucha, no, que yo sepa. Mira, que yo sepa, no hay nada. Pero lo que te recomiendo es que vaya a comprar veneno y llenite veneno en la casa, por un tema también de seguridad. Porque ya uno dice, ya por último los gatos, los toleráis y todo, sé que son molestos, ¿cachai? Pero ya los toleráis. Pero el tema de los ratones ya trae un montón de infecciones que a lo mejor al final después, no sé, pues inclusive las mismas plantas, como que no sabemos qué va a pasar.
Entonces yo les recomiendo que vaya a la ferretería, compres Clerax en bolsita y llenis de bolsa tu patio. O sea, así de simple. Que todos los guarenes tengan que morir, mueran. Sí, Clerax. Vienen unas bolsitas así, es como una cosita rosada. Entonces tú dejáis la misma bolsita, bueno, costaba antes como 200 pesos, no sé cuánto irá a costar ahora. Pero compráis y dejáis las mismas bolsitas, por ejemplo, como en esquinita o en los mismos lugares que tú cacháis que pasó el ratón a comer la suculenta, que coma eso. Y se va a morir lenta y tortuosamente y va a aprender que no es buena idea ir a comerse estos suculentas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo que se llamaba el veneno? Clerax. Es con K-L-E-R-A-T, si no me equivoco. Clerax, así como, sí. Y es como rosadito, sí, es súper amoroso el veneno, pero en realidad como que mata, es súper bueno. Yo, bueno, obviamente no sé, pero los que vivimos en parcela o como en el campo, llegan hartos los ratones. Y a uno tiene que como que ir manteniéndolo a la raya. Si no tiene mascotas, ella tiene que tener cuidado con poner veneno. No sé si la tendrá gato o perrito en su patio. Claro, sí, pues ahí ojo con el veneno en la consideración súper buena. Cuidado si tiene perro o gatito o algo que pueda, así como sea intruso, y vaya a comer el veneno. Ojalá ponerlo como adentro de tubito o como en un lugar alto, que por ejemplo los perros no lleguen solos, porque a veces los perros son súper intrusos. Yo tengo el mío que es chiquitito, pero es súper metido. Entonces, para evitar eso, tener ese cuidado. Ok, cuéntalo, porque de verdad que mis bendiciones duermen adentro. Entonces, en el día están afuera, para adentro, para afuera, jugando entre los demás, y que en la noche, antenoche salí por el tema de la helada, guardé los tomatitos que tenía en colgantes y me encontré al lindo, precioso comiendo una suculenta, lo pillé en vivo y en directo. Y, con la mano en la masa. Sí, pues te recomiendo que pongas ese veneno, es súper bueno y en el fondo tenéis que erradicar los ratones porque igual es como una plaga peligrosa. Más que uno dice, no, ya es que yo soy amigable con los animales, pero igual hay que tener un límite. Exacto, sí. Muchas gracias. Ya. Sigamos. Don Héctor, ¿me puede contar la hora, por fin? Es que no veo mi pantalla. 17 horas con 23 minutos. Ah, ya, muy bien. Es para ver más o menos los tiempos. Súper, gracias. Ya. Tengo esta maceta, que es como grande, pero en el fondo fue la única que conseguí aquí al lado, porque entre que fui a buscar las cositas para hacerle las mezclas, se me olvidó traer una bandeja para hacer la mezcla de los armácigos. Entonces, tengo esta mezcla de maceta y voy a usar, esta mezcla que voy a hacer ahora es para hacer armácigos. Con esta mezcla puedo armacigar cualquier cosa, semillas grandes o semillas pequeñas. Entonces, le voy a echar una parte de compost. Cuando me refiero a una parte, me refiero a un tarrito, sea del porte que sea, en el fondo, ustedes van a ocupar este tarrito siempre para hacer cualquier cosa. Entonces, voy a usar 2 partes de compost, media parte de humus. Ahí se ve, ustedes ven que yo no compacto nada, es como lo que cabe en el tarrito cabe. Entonces adiciono media parte de humus y voy a adicionar una parte de vermiculita. Ahí yo la tengo. ¿Qué hago con esto? Tengo materia orgánica, compost, rica materia orgánica, humus, y tengo un espaciador, que es la vermiculita. Además de ser un espaciador, me va a, en el fondo, retener agua, entonces me va a soltar agua a mis armácigos. Y además me va a otorgar liviandad al sustrato. O sea, va a hacer que mi armaciguera no quede tan pesada. ¿Qué hago con esto? Lo mezclo. Lo humedezco. Cuando está así, esta mezcla yo la humedezco. Ahora no lo voy a hacer, chiquillos, porque en realidad aquí la tierra está súper mojada. Entonces, humedecerla ahora ya sería como un exceso. Entonces, pero cuando yo hacía este taller, antes cuando hacía verano, a esto lo humedecía. Lo tomaba, le echaba agüita con mi regadera mágica, le echaba agüita así, ustedes ven que la agüita va cayendo, y toman la tierra y la apretan en el fondo.
Si la tierra se queda pegada en la mano, como en este caso, está bien de agua. Si la tierra no se queda pegada en la mano, hay que echarle más agua. Otra cosa, si se les pasa la tierra y se les forma un barrial, tienen que echarle más mezcla hasta que en el fondo mantenga esas proporciones. Como les conté, esta mezcla es para hacer hermanos. Es la mezcla más rica en el fondo que yo puedo tener. Si no tengo humus, no importa, no le adiciono humus. Lo que sí tengo que tener siempre para hacer esta mezcla es compost, o también en su defecto tierra de hoja. Si van a comprar los chiquillos, compren compost, no compren tierra de hoja. Porque hoy día la tierra de hoja se saca de los cerros, se deforesta, entonces no es buena idea comprar tierra de hoja. Entonces, hagamos compost. Dígame. Es que tengo acá una vecina que ella hace tierra de litre. ¿Me sirve esa tierra? Sí, ¿y cómo hace tierra de litre ella? No sé, pero es como un color como cafecito claro y es muy liviana, muy liviana. Y tiene, yo le he visto hojas y ramitas nomás a la tierra. Ya. La tierra, el litre es un árbol chileno, para los que no saben, y el litre antes era súper común en todo nuestro cerro, es un árbol muy rústico, tolera mucho en el fondo la falta de agua, es muy fuerte en contra de la sequía. Pasaba que la hoja del litre generaba una descomposición, una tierra muy rica en materia orgánica. Y en su tiempo fue muy comercial. La gente iba a los cerros con un barrehoja, no sé si con un barrehoja, pero con una pala, recogía esta tierra del litre, la sacaba y la vendía. Fue tanto que se vendió tanta tierra de litre, se deforestó tanto nuestro cerro que el litre casi hoy día desapareció. Es raro encontrar litres así como por ahí. Yo tengo uno plantado en mi casa. Entonces... perdón, es que ella tiene una parcela y ella... de esas casas antiguas, muy antiguas es su parcela, y los árboles que tiene son todos de litre y son árboles ya añejos, muy viejos, muy grandes. Entonces, siendo así, cómprele tierra de litre porque es súper buena. Es súper buena como tierra. En su tiempo fue muy famosa y producto de esa fama que agarró el litre, en el fondo fue que casi se acabaron los litres así como masivos. Además que las personas igual hay algunos que tienen como algunas alergias, fuentes contra el litre, y hay como creencias populares que uno dice que tiene que saludarlo, que tiene que decirle como hola, como permiso, no sé también. Pero siendo así, compre la tierra de litre porque es súper buena. Ahí, al tener tierra de litre, es reemplazada por el compost. Para formar un sustrato, recuerden que esta mezcla de sustrato, chiquillo, es para armácigos. Si yo quiero formar una mezcla de sustrato para la huerta, para el bancal o para algún espacio, puedo echar 100% compost. Ningún problema. La huerta va a estar feliz de la vida. No se va a compactar, va a generar un aroma rico, en el fondo va a tener los nutrientes importantes, va a estar perfecto. ¿Qué pasa si yo no tengo 100% compost? En el fondo es más o menos carito el compost, aquí entre nos. ¿Qué hago? Le voy a adicionar una parte de compost y una parte de viruta. Voy a revolver. Y me va a generar una tierra en el fondo que me va a inhibir que se compacte. Esta tierra no va a quedar como ladrillo. Dice, a pesar de que la tierra está seca, yo siempre voy a poder meter la pala. Básicamente uno toma estas como palitas de jardín en el fondo y lo ideal es que siempre la pala así como a fuerza de uno así, lo ideal es que la pala siempre meta toda la pala completa. Y ahí uno dice que tiene una tierra como esponjosa. Puedo usar esta mezcla y mezclarla, por ejemplo, con la tierra que hay en mi propio espacio. También lo puedo hacer. Entonces ahí sería una parte de mi tierra, una parte de compost y una parte de viruta. Si no tengo viruta, puedo echar vermiculita.
puedo echar, si no tengo vermiculita, puedo echar perlita. Puedo echar hojas secas, por ejemplo, molidas. También puedo ir echando a esta tierra para que evite el proceso de compactarse, de generar básicamente, chicos, como este ladrillo, así como que a veces hay tierra que es súper dura. Mediante esta técnica yo evito que esa tierra se compacte. En el fondo siempre va a tener espacio para que pase el agua, para que circule en el fondo, para que se evapore, para que no se pudran las raíces. Entonces, esta mezcla yo la genero perfectamente bien para huerta. Y huerta me refiero a todo tipo de cosas. Acelga, albahaca, orégano, caléndula, lavanda, lo que sea. Hay un tipo de planta que es como bien rústica que yo la puedo plantar directamente en mi suelo. Si mi suelo es pobre de nutrientes, si mi suelo se pega, lo tolera. Como por ejemplo el romero. El romero, chicos, tolera casi todo. Es como súper fuerte. El romero, por ejemplo, yo lo puedo plantar en una tierra así como llego a un hoyo y planto un romero y la probabilidad de que se muera es bastante poco. También la menta tolera mucho también la tierra así como normal. La hierbabuena también tolera mucho la tierra así nomás, porque en el fondo son plantas que son fuertes. Pero a medida que en el fondo vamos bajando en la fortaleza de la planta, tenemos que ir incorporándole en el fondo estos productos para generar un sustrato para que ella pueda vivir de la mejor manera posible. Chiquillos, preguntas, dudas, consultas. Se abre el espacio. Parece que no. Natalia, es que se me cortó un poco la señal. ¿Aló? Va. Sí, te escuchamos. ¿Natalia? Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escucho perfectamente. Sí, te escucho súper bien. Es que a mí se me corta genial, es que a mí se me corta un poco, entonces, la última parte que dijiste era que con una parte de compost y una parte de viruta era para cualquier tipo de huerta. Claro, para ¿cierto? cualquier tipo de huerta, ¿cierto? ¿No? Sí. Sí, y yo a esto también, a esta mezcla, también le puedo adicionar la tierra de mi propio jardín o la tierra de mi propio espacio. ¿Y en qué proporción? 1-1-1. Eso sería lo ideal. Pero uno, ¿para qué te voy a mentir? Uno no lo hace así. Uno le pone más tierra de la que tiene uno propio en su casa que a veces, por ejemplo, compost y viruta, por supuesto. Pero podéis poner, ejemplo, ponerle en cuanto a sacos, por ejemplo, le ponéis 2 sacos de tierra de tu casa y tratar de ponerle un saco de viruta y un saco de compost. Entonces, perfecto, mediante este proceso no vais a necesitar abono, porque el compost te va a dar el abono, la viruta te va a dar en el fondo la espaciación para que la tierra no se compacte, se va a podrir y también va a generar nutrientes, porque en el fondo la viruta es una fibra de madera nomás. Entonces después se pudre y genera nutrientes. Y tu tierra natural te va a dar un poco de volumen en el fondo. Y también te va a aportar nutrientes, porque no creo que uno tenga una tierra tan pesca. Perfecto, eso, gracias. Seguimos. Ya, vamos a pasar un poquito al ítem semillas. Yo tengo acá mi caja de semillas, que siempre comento y parto esta parte diciendo que las semillas siempre tienen que estar en un espacio donde no les llegue humedad. A la semilla le llega humedad y básicamente lo que hace la humedad es accionar el proceso, por decir así, le llega humedad a la semilla acciona su proceso de brotación. Entonces dice, me llegó agüita, tengo que brotar, tengo que germinar. Entonces yo cuando tenga mi banco de semillas o mi caja, banco suena más bonito, como más imponente, pero en el fondo cuando tenga mi caja de semillas, siempre mantenerla en un lugar donde no le llegue humedad. Ojalá que sea como una cajita un poquito hermética y mantenerla en un lugar donde no esté en contacto con la humedad. Eso, como en el fondo, idea fundamental para el cuidado de nuestras semillas. Otra cosa importante, cuando uno compra como estos sobrecitos de semillas, que usualmente los compra en la feria, bueno, yo los compro en una semillería súper buena, pero usualmente uno los compra en la feria. Estas semillitas tienen ahí dice, por ejemplo, cuándo fue obtenida la semilla.
Entonces, dice también, por ejemplo, ahí dice, fecha de envase, noviembre del 2020. Le voy a dar vuelta porque las tengo mareadas. No sé si se alcanza a ver. Y abajito dice facultad germinativa 6 años. ¿Qué quiere decir eso? Que yo esta semilla la puedo tener guardada 6 años y durante esos 6 años esta semilla va a brotar un 90%. O sea, de 10 semillas, la marca me garantiza que van a brotar 9. Que broten 5 chiquillas es suficiente porque nosotros no vamos a plantar una estancia, entonces de necesitar 5.000 toneladas de semilla, necesitar 10.000, es harta la diferencia. Nosotros con un sobre de este que vale como 500 pesos, vamos a tener pimentones para todo el año. Entonces, que broten 5 de las 10 es perfecto. 6 años. Si la tengo más tiempo, la capacidad de germinación va a ser menor. Puede que germine como puede que no germine. Entonces, tenemos estos sobrecitos. Además, estos sobrecitos tienen una virtud que abajito dice época de siembra. Zona norte, zona central, zona sur. Zona norte de mayo a noviembre, zona central de junio a octubre y zona sur de agosto a octubre. O sea, nosotros, los de la región metropolitana, somos zona central, entonces esto lo podemos sembrar de junio a octubre. Todas traen atrás sus especificaciones. Este es pimentón. Eso les quería comentar de los sobrecitos de semilla. Ahora vamos a pasar un poquito a los diferentes tipos de semillas. Esto que está aquí, cilantro. Es una semilla más o menos grandecita que debe tener como una especie como de unos 3-4 milímetros de diámetro. Para nosotros esto es semilla grande. Otra que está acá, ahí, perejil. Estas son de las semillas más o menos fáciles de trabajar. Como le comentaba recién a la chica que me dijo que tenía un poquito de susto porque no se le daba nada, existen también estos sobres que traen acelga de colores, que básicamente es súper, la acelga es como a prueba de todo, inclusive uno la puede plantar toda época del año. Y la acelga tiene una semilla que es más o menos grandecita. Al principio, cuando yo recién empiezo a armacigar, tener semillas grandes es una virtud, porque yo veo las semillas. Entonces la acelga es una semilla grandecita. Natalia. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. ¿Esa acelga de colores es transgénica o es natural? No sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que todas las semillas que manejamos hoy día en el mercado son transgénicas. Manejar semillas naturales es casi imposible porque tú puedes tener tus semillas naturales ahí vivas, y resulta que viene una abeja de otro lado, te polinizó tus semillas, tu planta, y ya tu planta dejó de tener en el fondo el mismo ADN que tenía al principio. Eso es lo que hace la polinización. Entonces, hoy día todas las semillas que nosotros trabajamos son transgénicas. Hasta las semillas que obtenemos nosotros mismos, porque hay gente que me dice, no, pero es que yo planté un tomate y resulta que ese tomate me dio fruto y yo guardé mi semilla. Natalia, entonces yo les digo, claro, Natalia, pero dame un segundo, déjame terminar con la idea. Claro, sí, perfectamente, usted guardó su semilla, pero la madre, o sea, la persona que le dio esa semilla, la mata madre que dio esas semillas era transgénica. Entonces su información genética ya está modificada. Entonces, todas las semillas que nosotros manejamos hoy día son transgénicas. Existen bancos de semillas, creo que de los más grandes está en Dinamarca, si no me equivoco, o en esos países civilizados. Ahí ellos tienen semillas puras y tienen estructuras donde en el fondo garantizan la pureza de las semillas, trabajadas en invernadero de vidrio, donde las personas tienen un protocolo para entrar, para no ingresar con ningún agente externo, ni un bicho, ni nada. Pero nosotros, huerteros comunes y corrientes, siempre trabajamos semillas transgénicas. Oye, una acotación que yo hice en mi huerto experimental el año, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos súper bien. Ya, tuve acelgas de los 3 colores. Sí. El año pasado, y estuve esperando que me dieran semillas, no me dieron semillas, las cuidé y todo.
ahí están, o sea, 12 murieron y está solamente la blanca, pero no da semilla, no das el tallo. Y eran de Claro, estas de sobre. sí, pues, algunas plantas también vienen bonificadas para que no den semilla, o también para que la semilla sea improductiva. Entonces, por ejemplo, retomo el ejemplo del tomate. Usted toma el tomate, lo corta, saca las pepitas, pero esas pepitas después las plantáis y la planta de tomates no te da tomate, no te da nada, es como pura planta, ¿no? O te da un tomate todo ordinario, chiquitito y feo. No, le da no, es improductiva. Entonces también ese es un tratamiento genético que lo hizo el señor Monsanto para que uno tuviera que comprarle semilla todos los años. Natalia. Y hay un lío legal complejo. Cuénteme. Ya, mira, es un tema con la semilla. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo experiencia en ese tema. La mayoría de los sobres no son semillas transgénicas, son semillas híbridas. El tema, la semilla transgénica, por el país que somos, es productor de semillas, pero estas semillas se van al extranjero y de allá vuelven productos. Y los cultivos para generar esta semilla transgénica, que están en la sexta región, cuando se contamina un terreno de los vecinos, como tú lo explicabas, con el tema del viento, que uno no lo puede controlar, es tan poderoso y tan oscuro este negocio que acusan al vecino de estar robando esta información. Entonces nosotros no podemos estar comprando semillas transgénicas tan fácilmente. No es así, porque es un negocio que tiene otro fin. Nosotros estamos comprando generalmente semillas híbridas, que es distinto el híbrido que el transgénico. Y el transgénico tiene una... ahí hay una, ¿cómo se dice?, combinación genética, y es por eso que no es natural. Pero es ¿Tú ubicas la historia de los tomates en larga vida? Es el tomate transgénico, el maíz, el tomate y la soya son los 3 productos que generalmente estamos consumiendo con transgénicos. Y el problema que nosotros tenemos en Chile es que los productos no están etiquetados, y esa es una lucha que se está dando hace muchos años. El tema es que para que puedan buscar en información todos los compañeros que busquen lo que es una semilla híbrida, lo que es una semilla transgénica y lo que es una semilla común. Y la semilla común la podemos obtener nosotros de la herencia, ¿no es cierto? Yo he visto compañeras que salen en terrenos que tienen campo, gallinas. Generalmente ahí van a haber personas que tienen esta semilla común. ¿Y por qué se llama banco de semillas? Porque es un tesoro el que uno tiene. Cuando uno tiene semillas limpias, la verdad es que es un tesoro que lo puede heredar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que estamos siempre, ¿cómo se dice?, trabajando con vida. Pero la semilla es la parte importantísima de una producción orgánica. Por eso que es tan valioso y por eso que se llama banco esa cajita. Ojo ahí con el tema producción orgánica, porque la producción, yo puedo tener semillas transgénicas y puedo tener una producción orgánica. Ojo ahí con el uso de términos. En relación a Natalia, mira, para que también con el uso de términos quede como claro por qué a qué le llamamos orgánico, que se pueda certificar orgánico, tiene que cumplir bastante estándares de salubridad todo el terreno que tú tienes. Pero, o podríamos decirle una producción más limpia o una producción más amigable, más ecológica. La verdad es que si uno quiere vender sus productos como orgánicos, tiene que cumplir una cierta cantidad de estándares para que te puedan certificar como tal. Obvio, sí, toda la razón. Sí, hay que cumplir una serie de normas y una serie de estandarización. Pero generalmente todos los productos que nosotros obtenemos en nuestra propia casa, que es lo que queremos hacer todos con nuestro huerto, la podríamos llamar una producción amigable o una producción en cierta medida orgánica, quizás no con certificación, porque ninguno de nosotros va a ir a abonar cada 15 días tirando urea, por ejemplo. Esas son, por ejemplo, hoy día eso es algo que la agricultura está tratando de dejar, pero es bastante difícil. Que los guasos, por ejemplo, literalmente dejen de tirar urea por sobre los cultivos. Por ejemplo, ninguno de nosotros va a abonar con urea, porque yo creo que si yo les pregunto, quizás la gran mayoría ni siquiera como que
sepa muy bien qué es lo que es la urea. Entonces, todos los cultivos que nosotros vamos a producir en nuestra casa, podríamos decir que son cultivos ecológicos, los podríamos quizás estandarizar como cultivos orgánicos, quizás no exactamente con el sello orgánico, pero sí porque viene de un proceder relativamente natural. Nosotros no le vamos a echar hormonas a nuestras lechugas, ni le vamos a echar quizás, no sé, algún matamaleza, así como un químico a grandes rasgos. Entonces, cada uno de nosotros en nuestra casa se podría decir que tiene una producción orgánica o una producción amigable con el entorno. Y la finalidad de esto en el fondo es hacer eso. Es quizás no tener tantos tomates, pero sí entretenerse y generar ese vínculo con la naturaleza que hoy día tenemos que tratar de, en el fondo, rescatar. Tomo mis semillas, por ejemplo, yo acá tengo habas y ustedes las ven rojitas y me dirán, Nati, pero las habas no son rojas. No, estas, por ejemplo, semillas tienen un producto que en el fondo vienen las semillas y las tiran en este producto que es químico y promueve en el fondo que la semilla venga libre de hongos, venga, por ejemplo, también libre de malezas. Me certifican que yo planto esta semilla y no voy a obtener malezas. Lo mismo, por ejemplo, con las arvejas, que también son rojitas. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de semilla? Yo de 10 semillas que plante, 9 tienen que germinar por norma. Eso me dice la industria. Paso a contarles, porque yo creo que ya nos queda, no sé, chiquillas, ¿me pueden ayudar con el tiempo, porfa? 17 horas con 47 minutos. Súper, me quedan 13 minutos, ya. Gracias, Don. Tengo diferentes formas de armacigar. Ay, está pegado. Compré yo tiempo atrás estas armacigueras en Casa Ideas y las compré porque en el fondo eran un poquito más grandes que las normales. Yo tengo de las normales en el invernadero, pero no voy a ir para atrás por un tema de hora. En el fondo son las mismas, pero son más pequeñitas. Esta es una armaciguera común y corriente. Básicamente es de plástico, tiene un hoyito en el fondo que me permite el drenaje. Y esta armaciguera funciona súper bien, una semilla grande. Grande como la maravilla, grande como la acelga, como les mostré. Acá tengo semillas de caléndula que me regaló fui a hacer una huerta yo y el señor me regaló estas semillas de caléndula. También funcionan súper bien en esta armaciguera. Semillas más chiquititas, chiquillos, como las lechugas, les muestro una enseguida. Yo recomiendo armacigarlas en un lugar más pequeñito, en las armacigueras comunes y corrientes o también en armacigueras, ahí. ¿Se ven las lechuguitas? Ahí. Les voy a poner al ladito una semilla de maravilla para que ustedes tengan una referencia visual y más al ladito les voy a poner una de habas. Entonces ahí me corro, ahí se ven como los portes. Yo aquí en esta semilla de lechuga debo tener unas 20 semillas. Una maravilla y una haba. Estas semillas chiquititas yo no recomiendo en un lugar recomiendo en un lugar más pequeñito para tener un cuidado con ellas. Sí, también existen en el mercado hoy día estos vasitos, que son como los antiguos vasos de cumpleaños, que son vasitos compostables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomo este vasito, planto mi semilla, por ejemplo acá en este vasito, haba perfectamente bien, para hacer un armácigo de habas, por ejemplo de arveja, perfectamente bien. Entonces yo incorporo mi semilla a este espacio, incorporo el sustrato y más encima yo cuando trasplanto, planto directamente con el vasito en la tierra. Entonces el vasito se va a degradar producto de la acción de la temperatura y de la humedad, el vasito se va a degradar y la semilla va a enraizar hacia afuera. Y va a crecer y el vasito se va más encima a convertir en materia orgánica para alimentar mi semilla, que en ese caso ya va a ser una planta, ya no va a ser una semilla. Ojo, fijarse bien que sean vasos compostables, porque hay unos que no necesariamente son compostables. En la Copec, en esos lugares donde uno toma café ahora, está súper de moda que a uno le den vasos compostables. De eso el vaso dice al ladito, vaso biodegradable, compostable y no sé qué. Guardamos esos vasos y ahora los usamos para hacer armácigos. Otra cosa que podemos usar para hacer armácigos son tubos. Estos son este es de Nova, me lo dio mi mamá recién, este es de Nova. Entonces, ¿qué hago yo? Lo corto, por ejemplo, no sé, pues voy a armacigar una celda. Lo corto
Me queda así y le hago unos cortes abajo. Tan simple como esto. Y estos los junto. Entonces lo hago ahí. Y ahí me queda el fondo del vasito. Y a esto le pongo una cinta de papel. Acá tengo algunas. Siempre de papel, chiquillos, nunca plástico. ¿Por qué razón? Porque el papel se va a degradar. En cambio, el plástico no. Entonces, lo cierro con una cintita de papel. Dale con el plástico. Lo cierro con una cintita de papel y planto mi plantita y cuando ya está lista, cuando ya salió, yo directamente con el mismo conito la puedo trasplantar. Así evito en el fondo que la planta sufra el estrés del trasplante. A veces, cuando no tenemos quizás la técnica o en el fondo nos cuesta hacer el trasplante, la planta se nos muere en ese proceso. Entonces, con estos vasitos evitamos eso. De confort, de Nova, cualquier recipiente de cartón que esté libre de plástico. Entonces ahí yo lo cierro, inclusive le puedo poner otro para que me quede más segura, incorporo sustrato. Voy a hacer un pequeño armácigo para que ustedes vean en el fondo el proceso. Tomo mi mezcla de armácigo que la tengo en este macetero y le incorporo a mi vasito. Aquí voy a poner una arveja, para que se vea el contraste. Presiono un poco, compacto un poco la tierra. Ojo que compactar no es así como en el fondo que quede apretado. No, es que en el fondo no quede tan suelto. La cantidad de tierra que yo le eche hacia abajo de la semilla no es tan relevante. Siempre hay que echarle, por supuesto, un poco considerable. O sea, no le vamos a echar la semilla a ras de piso, no. La cantidad de tierra que yo le eche para abajo no es importante. La que es importante es la cantidad de tierra que yo le echo por sobre la semilla. Abro mis arvejas. Y en este caso yo le voy a echar 2 arvejitas porque quiero garantizar que mi armácigo dé. ¿Ahí se ven las arvejitas? Entonces, aquí viene la parte importante de los armácigos. En el fondo yo siento que es la parte que tiene mayor dificultad. Básicamente es la cantidad de tierra que yo le echo por sobre la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cantidad de tierra que yo le eche por sobre la semilla tiene que cumplir 2 requisitos. La semilla tiene que tener la cantidad suficiente de fuerza para emerger por sobre esa tierra y además la semilla debe de tener la protección que amerita el proceso de brote que le da esa tierra, tanto de temperatura como en el fondo de humedad y mayoritariamente de frío. ¿Qué cantidad le echo? La relación es súper simple, 2 veces el alto de la semilla. Me explico. Si mi haba tiene 1,5 centímetros, yo por sobre el haba tengo que ponerle 3 centímetros. Si mi maravilla tiene alrededor de 8 milímetros, yo por sobre mi maravilla pongo 16 milímetros de tierra. Si mi arveja tiene más o menos unos 6, 7 milímetros de diámetro, yo por sobre mi arveja voy a echar 16 milímetros. Ustedes me dirán, profe, ¿vamos a estar con una regla? No, se entiende que es un estimado, pues chiquillos. Ustedes más o menos lo marcan ahí en el espacio que hagan su armaciguera. Entonces ahí le dejan 2 centímetros, 1 centímetro, dependiendo de lo que vayan a plantar, y después le incorporan la mezcla de sustrato. Ahí estaría listo mi armácigo para ser regado. Como está mi tierra un poquito húmeda, yo le incorporo un poquito de agua. Entonces, en el fondo le digo a la semilla, te tengo en un medio húmedo, tú tienes que germinar. Y la semilla empieza a germinar. Punto importante de los armácigos, chiquillos, es la acción de etiquetar el armácigo. Y el etiquetado, básicamente, yo puedo rayar aquí con un plumón, con un lapicito, le pongo el nombre de lo que planté y le pongo la fecha de lo que planté. La fecha es súper importante, chiquillos. ¿Y por qué razón? Porque la fecha me va a ir contando lo que pasa abajo de mi armácigo en la tierra antes de que emerja la planta.
Si han pasado 5 días y no sale nada, yo sé que todo está en perfecto estado. Si han pasado 10 días y no sale nada, en invierno yo lo dejo. Pero si han pasado 15, 20 días y no sale nada, yo tiendo a pensar de que algo mal hice o algo está pasando en el fondo que mis plantas no germinan. Para eso me sirve la fecha, porque uno a veces se tiende a confundir cuando hizo un armácigo y cuando no. Entonces las fechas nos sirven para ir en el fondo viendo esos procesos. Yo dejo mi armácigo en un lugar cuidado de temperatura y de humedad en el fondo y voy monitoreando mi armácigo. Lo voy mirando, voy viendo cómo va, lo riego cuando hace falta, lo miro y así sucesivamente. Lo cuido hasta que mi plantita pueda ser trasplantada. Y básicamente yo eso lo voy a saber porque yo voy a tomar, imaginemos que aquí hay una plantita, yo la voy a tomar con mis dedos, la voy a hacer así a mi armaciguera y la planta va a salir con todo el pan de tierra. Ahí recién mi planta está lista para ser trasplantada a la huerta. Pueden pasar 10, 8, 15, 20 días entre que en el fondo yo plante y aparezca algo. En invierno, la época en el fondo de brotación, por decir así, o de brote de las plantas, tarda mucho más que en verano. Porque tenemos mucho menos sol, tenemos mucho menos temperatura ambiente. Entonces, por esa razón, en esta época tarda más en brotar. Dudas, preguntas, consultas. Natita, uno que es principiante es mejor comprar el almácigo hecho que hacer el proceso. ¿Qué es lo que, como que es lo que no te desanime tanto? Porque yo en algún momento igual lo hice y se me secó todo y estaba así como guau. Pero en realidad igual he seguido plantando, pero como para que motivacionalmente que no sea así como tan frustrante. ¿Cuál es el que tiene mejor aspecto? La selga. La selga sin duda es de las más fáciles. Y además que la selga crece rápido y tolera hartas cosas. Sin duda la selga es de los más fáciles, opinión personal. Puede que otra persona le diga, oh, sabes que a mí me ha resultado súper bien con la albahaca, por ejemplo. Y también puede ser, pero opinión personal, yo siento que la selga es de lo más rápido y de lo más fácil. También el cilantro, por ejemplo, también opinión personal. Ya, pero la albahaca se supone que dura cierta cantidad de meses y después muere, pues. Claro, porque la albahaca es de vida corta, igual que como lo comenté con la lechuga, por ejemplo, que en el fondo la albahaca brota, da hojitas, florece, da semilla y muere. Lo que yo puedo hacer para, en el fondo, alargar la vida útil a la albahaca es irle cortando cuando va a ir semillando. Cuando empiece a salir un palito con semilla, yo se lo corto. Ya. Y ahí puedo ir retardando un poquito ese proceso. Ya. Pero en general es como de vida corta. No es como el orégano, por ejemplo, que puede durar años. Ya. Gracias, Nati. Y lo otro que recomiendo es que al principio, quizás compremos nuestros armácigos para evitar, como decía recién, un poquito el fracaso. Pero ya después, chiquillas, yo les recomiendo, chiquillos, que se tiren a la piscina nomás y empiecen a armacigarse. Al final es cosa de atreverse. Al principio a lo mejor va a costar un poco, pero después rapidito todo les va a ir funcionando. Si en realidad es como agarrarle la mano, como se dice. Natalia, para las semillas chicas se hace igual, pero en un recipiente más chico nomás. Exactamente igual, sí, en un recipiente pequeño o también lo puedes hacer en un recipiente grande, por ejemplo, como un macetero, pero poniendo hartas semillas juntas. Por ejemplo, tiras como al voleo, como se llama, así como espolvorear sal gruesa, para que te hagáis como una idea bien tangible. Entonces podéis tirar arriba. La capita de tierra arriba, ínfima, chiquitita, ínfima, y el riego arriba, ojalá con un aspersor, como estas maquinitas que hacen así como, que traen como los limpiavidrios,
Ojalá con una de esas, porque los riegos, se me olvidó ese ítem, súper importante. Los riegos, en el fondo, a veces la fuerza del agua hace que la semilla se me corra, por ejemplo. Cuando riego con una cosa que tiene mucha fuerza, o con una regadera, por ejemplo. Ahí yo recomiendo, ojalá, regar con esos como aspersores, como de esos que traen los limpiavidrios, a veces regar con uno de esos. Después, cuando ya sale la plantita, automáticamente uno como que le hace más cariño porque ya ve la plantita. Pero al principio, cuando está como bajo la tierra, yo recomiendo en el fondo regar con esos aspersores los almácigos pequeños. Los de plantas más grandes los podemos regar con una regadera con suavidad también. Pero puede ser tolerar una regadera de esas como de casas manuales perfectamente bien. Y otra pregunta, ahora los almácigos uno, ¿dónde los ponen en esta época? Lo ideal es bajo techo, por supuesto, y almacigar cosas que son de esta época. Por ejemplo, si vaya a almacigar tomate, tiene que ser adentro de la casa, arriba de la estufa, porque si no, se hiela. Entonces, si vamos a almacigar cosas que son de esta época, ojalá bajo techo, en un lugar más o menos protegido, en el fondo, que no vaya a pasar el perro y los vaya a botar, porque a veces yo tengo mi quiltro chico ahora que es súper intruso, entonces trato de, como ahora, todo como arriba, es como tener una guagua. Yo no soy mamá, entonces como que no tengo esa virtud, pero ahora llegó el perro y como que todo lo tenemos que subir, po. Entonces, claro, ojalá en un lugar protegido, tanto de nuestras mascotas como en el fondo un poquito del clima, que más bien dicho como del viento o la humedad o de la posibilidad de que se vayan a caer sobre todo. Y de las heladas no todavía, porque no hay nada, ¿ok? No, todavía no, porque la tierra que tiene arriba es la que en el fondo frena la helada, la protege. Cuando tiene ramitas ya lo podemos tirar un poquito más adentro siempre, pero como es planta de esta época no le va a pasar nada. Ustedes vieron las beterragas que no les pasó nada. Están así, mis beterragas están de este porte y con la helada no les pasó nada. Y los tomates dentro del invernadero se murieron todos. Pregunta, ¿tiene que darle el sol? Sí. ¿Tiene que darle el sol? Tiene que darle un poco de sol, sí. Tiene que darle un poquito de sol, sí. Lo ideal es que les dé un poco de sol. Ponerlo en un lugar que les dé un poquito de sol. Ojalá, tampoco la idea, chicas, que anden como chiquillos, que anden como con el armático moviéndolo todo el día, oye, para acá, que no van a tener vida. Me voy porque tengo que ir a cambiar el armático. No, no. Tratemos de ubicarlo en un lugar donde estemos protegidos y ojalá que le llegue un poco de sol. Si no le llega sol porque tenemos un lugar sombrío, ojalá que le llegue luz solar, o sea, luz. Que no esté en un lugar, por ejemplo, en una esquina. Tratar de poner en un lugar que le llegue un poquito de más luz y que tenga una circulación de aire. Pero debiera funcionarles bien las plantas de esta época. La próxima semana, o sea, la próxima clase partimos viendo el calendario de plantación y las plantas que son de esta época. Y también voy a incorporar un poquito de riego de los en el fondo almácigos, que fue lo que nos faltó ver hoy día. Una consulta, la última consulta. Cuando uno, digamos, hace los almacigueros, si uno ocupa esos conos de confort, o por ejemplo vasitos de yogur, que yo también hice anteriormente, cuando ya la plantita empieza a salir, a crecer, hay el vasito abajo, ¿no? Para que tenga igual... Espera, la parte donde me dijiste cuando ocupo vasitos de yogur, yo también ocupo, hasta ahí me quedé, después no te escuché nada. Claro, en el caso de que ya la plantita empieza a salir, es conveniente hacerle unos agujeritos abajo del vasito, como digamos para cuando ya la plantita está más grande, empieza a echarle un poquito más de agüita, o se deja así nada más, sin el... En el de yogur tiene que hacer hoyitos, siempre porque el yogur es plástico. En cambio, en el de tubo de confort no necesariamente, porque como se va a mojar el confort, o sea, el tubo de cartón, igual va a salir el agua. Claro, ya. Entonces en el de tubo de confort no es necesario. Pero en el vasito de yogur, sí. Ya, ok. Gracias. Súper, chiquillas, chiquillos. Llevamos 4 minutos de retraso. No, ya creo que estaríamos un poquito con los conocimientos de hoy día. Si tienen dudas, preguntas, algo que les surge, sin duda el jueves lo vemos. Y ahí vamos aclarando y yo les voy ayudando en todo lo que más pueda. Así que eso sería por ahí. Sí. Hasta el jueves, estimadas